Para cerrar esta ronda de preguntas, tiene la palabra el senador José Luis Pech, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 5 minutos. Adelante, senador. Está bien, sí. Con su permiso, señor presidente, agradeciendo la visita del señor secretario, quisiera expresar que las cifras que nos presenta nos dicen que el gobierno va muy bien, que el país va muy bien, y la pregunta que nos hacemos es: ¿bien para quién? Porque en su criterio y en su visión el país va extraordinario. No hay duda que hay unos pocos que les va muy bien, pero hay una inmensa mayoría que le va muy mal. Y es que hay un problema de visión. El gobierno ha perdido de vista para quién trabaja, ha olvidado su razón de ser, ha perdido la visión de Estado para dedicarse a servir a un modelo económico devastador. Vale la pena recordarle al señor secretario que representa este gobierno que la humanidad en su evolución en algún momento decidió que era necesario darnos gobierno y crear el Estado, ese ente jurídico que nos permitía delimitar, proteger nuestro territorio, definir las leyes que íbamos a respetar y cuidar que todos tengamos acceso a aquello que no podemos procurarnos de manera individual, como la educación pública, la salud, la justicia, los servicios públicos, agua, drenaje, transporte, porque estos servicios representan los derechos humanos básicos que necesitamos para vivir y evolucionar armónicamente todos como sociedad. Eso permite que aquel que nace pobre o con alguna limitación también encuentre vías para su desarrollo. Pero cuando el gobierno considera que es un mal administrador de los servicios de agua potable y que no tiene dinero para invertir y en consecuencia hay que privatizarlos, es cuando se evidencia que se ha perdido la visión de Estado. Este gobierno, cuando acepta ese razonamiento, no se da cuenta que está decidiendo que quien no tiene agua para pagar un agua sana se quedará sin ella. Y olvida que el agua es un derecho humano y que la humanidad se ha dado gobiernos con visión de Estado precisamente para salvaguardar los derechos básicos de todos. Por eso, el 1 de julio, 30 millones de mexicanos salieron a votar para recordarle al gobierno, a todos los gobiernos, lo que no deben olvidar. Hay muy poco dinero para los estados y los municipios, y el dinero que hay es insuficiente. Y como tienen poco dinero, se les ofrece endeudamientos para que puedan crecer. Solamente que ese endeudamiento ya va cargado de su dosis de corrupción para los bancos, para los que los contratan, para los que ejercen obras que no hacen falta y que al final no resuelven los beneficios de la sociedad. Ese modelo económico que hoy se aplica no genera desarrollo y tiene endeudados a los gobiernos federales, estatales y municipales. Pareciera que se quiere tener gobiernos siempre endeudados, sin capacidad de acción y hambrientos de endeudamiento. La gente va muy mal, pero los bancos internacionales hoy ganan más dinero en México que sus países de origen. Y es que tienen excelentes clientes, gobiernos con sus participaciones grabadas que pagan puntualmente y que siempre están dispuestos, por la escasez de recursos, a seguirse endeudando. Excelente negocio. Gran macroeconomía, pero que no se traduce en una buena microeconomía familiar. Me hacía la pregunta, ¿por qué siempre a México le hace falta dinero para su desarrollo? Y encontré en un autor que explicaba que uno de los problemas que también tiene México es que recauda mal. Me aboqué a analizar los datos
y encontré que con los datos de 2016, ahora me podrá aclarar los de 2017, en América Latina, de los 25 países evaluados, se medía la eficacia recaudatoria de sus gobiernos, es decir, cuánto representaban sus impuestos, los impuestos obtenidos con respecto al PIB. Y resulta que Brasil recauda un 32.2% de su PIB, Argentina el 31.3%, Nicaragua el 22.6%, México el 17.2%, Guatemala, el peor, el 12.6%. México ocupaba en el 2016 el 20º lugar, estábamos abajito, mero abajo. Pero si el 17.2 que recauda México le quitamos el 5.5 de impuestos que representa el petróleo, bajamos a 11.7 y en consecuencia somos el peor que Guatemala inclusive. Con las altas tasas impositivas que tenemos, nos preguntamos ¿por qué es tan mala la recaudación? Chile tiene el 20.4, pero tiene tasas impositivas bajas y crece bien. Pero nosotros tenemos altas tasas impositivas y crecemos mal. Con estos niveles de recaudación, nunca va a haber dinero para resolver los problemas nacionales. Aprovecho para comentarle que es una lástima que no haya aprovechado usted para comparar el crecimiento poblacional del país contra el crecimiento económico que tenemos para ver por qué nos va mal. Recaudamos muy poco, pero tenemos altas tasas impositivas y entonces no cuadran los datos. Pareciera que en este país hay muchos pequeños causantes cautivos que sí pagan, mientras hay grandes empresas y consorcios que pagan muy poco o no pagan. No la aburro, secretario. Le voy a hacer 3 preguntas. La primera, ¿por qué el gobierno federal mexicano recauda tan poco y es el peor de América Latina? Ya no lo comparo con Europa, que está por arriba del 40% en su recaudación. La segunda, ¿el gobierno es malo para recaudar o realmente lo que busca es que los gobiernos estén permanentemente endeudados y le sigan yendo bien a los dueños o a los beneficiarios actuales de la macroeconomía? Y tercero, ¿por qué no nos ilustra diciendo cuánto representa el total de los impuestos recaudados de las grandes empresas en México con respecto al total recaudado? Gracias, secretario. Muchas gracias al senador José Luis Pech.